primer invitado, el ingeniero Juan Urriola. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, José. Bueno, Y don Juan, ¿qué pasó en Chiriquí? ¿Qué nosotros ganamos en aquella tormenta La Purísima, donde no solamente hubo vertido en el área de Bayano, sino también en las hidroeléctricas o en las esclusas en el canal de Panamá? ¿Y qué parece que no se aplicó en Chiriquí? bueno, mira, yo quiero ir un poquito primero a la parte de lo que debemos hacer para que las cosas no sucedan y luego darte mi versión de Chiriquí basado en información recabada con los propios agentes de mercado de Chiriquí. Mira, el tema del vertimiento de agua, desde la primera vez que se produjo, y los dos lo viví yo, Sí, en noviembre del 2005 y en diciembre del 2010, en el área de Bayano, comenzó a darse una confrontación entre el operador que quiere llenar su tanque de combustible, que es el reservorio sí, o, o el embalse, y en aquel tiempo el Centro Nacional de Despacho. Al final, el operador hizo lo que le dio la gana, sí. no respetó las alertas, lo que provocó una apertura violenta, total, de las compuertas, produciéndose el efecto de crecida violenta e instantánea con los efectos que ya todos conocemos. Eso pasó 2 veces. Entonces, a eso hay que encontrarle una solución. Hay que encontrarle una solución que en momentos críticos la decisión de apertura de las compuertas en las grandes hidroeléctricas o en las hidroeléctricas de cierto volumen no sea una decisión unilateral del operador o de los dueños. Digo el operador porque hay algunos que están asociados Porque, por ejemplo, y con el gobierno. quiero hablar, pues, lo que recuerdo. Me acuerdo que en el año 2010, pues, AES en Bayano decía, nosotros estábamos pidiendo abrir compuertas y fue desde la CEP donde, pues, demoraron en abrir esas compuertas. Es decir, Eso no ¿cuál es es el cierto protocolo y quién es el que toma eso no la es decisión? cierto porque yo estaba ahí. Sí, Y además la CEP no tiene vela en ese entierro. Entonces, pero el tema es cómo lo corregimos, de que no claro. sea unilateralmente, y no debe ser Centro Nacional de Despacho, porque el Centro Nacional de Despacho es un organismo para la administración económica y confiabilidad en el servicio del agua. Cuando hay urgencias o emergencias nacionales y que se prevé con suficiente anticipación y se toman las medidas, tiene que haber un organismo supra Ujú. que junto con el centro y junto con el dueño, junto con la autoridad de medio ambiente, en el más alto nivel y supervisado ya como una autoridad política, le hace, por ejemplo, el vicepresidente de la República o el ministro de la presidencia, más que todo, Sí. que tiene un peso político, controle estas situaciones, si no se van a volver a repetir, porque la historia dice que los operadores esperan hasta el último momento para abrir compuertas, en vez de hacer una apertura paulatina que permita el desalojo del agua sin tener las consecuencias tan graves como se han dado en el pasado. En este caso de hoy, Sí. vimos un proyecto como el de Barro Blanco que abrió abruptamente Sí. sus compuertas, y creo que ahí hubo una comunicación telefónica que se escuchó o se puso, no sé si es cierto o no, pero abrió con la consecuencia de que él tiene atrás y cerca de ahí una serie de originarios que están protegidos, aunque no estén en comarca, tienen un nivel de protección relativo. Esas cosas no se deben dar. El, entonces, debe haber alertas tempranas en los ríos y en las quebradas que hacen aporte. Y esa información que debe ser a costo del el operador o del dueño de la hidroeléctrica, Sí. debe ser compartida para que la decisión sea enriquecida en el momento que se vaya dando. Pero Ya no puede, es un régimen de lluvias como el de ETA. Es decir, obviamente es extraordinario, pero dentro de esa extraordinariedad que tiene, es normal que se dé este régimen de lluvias en el área de tierras altas.
Bueno, sí y no. Ha habido con las consecuencias serias, siempre la ha tenido el área de Paso Ancho, el proyecto Paso Ancho, por una condición muy especial y sobre todo cuando se quedan las lluvias por muchos días. Paso Ancho sufre mucho. Esta no es la primera vez que pasa en esa área de Bambito, Tierras Altas. Yo lo que considero es que sí, se dio un volumen de lluvia, de acuerdo a la información recabada, que tiene aproximadamente el equivalente de 15 días normales. Sí. Y ojo, noviembre es el mes que normalmente le pega a Bayano sin tener ninguna influencia extraordinaria. Son las crecidas de Bayano, noviembre y diciembre. Entonces, claro, ya hay que poner las barbas en remojo. No se puede seguir trabajando en la misma forma en que estamos trabajando, porque vamos a llegar al punto en que yo te mencioné en el escrito, que alguien va a decir, se discutió, se dijo y no se hizo nada. En el caso de las hidroeléctricas, que se ha discutido tanto en el río Chiriquí Viejo, y que por ahí andan algunas personas diciendo que fue producto de las hidroeléctricas y de las represas, yo difiero de ese planteamiento. Bueno, ese río se llevó un puente hace escasos 35 años. El puente del río Chiriquí Viejo, no olvidemos que se lo llevó totalmente, quedó David aislado. Sí, es un río de mucha fortaleza. Yo estaba en el proyecto Fortuna, yo dirigía el proyecto Fortuna en ese momento, cuando esa crecida se llevó el río. Entonces, podemos discutir mucho. Este es un tema de si las represas ayudan. En mi punto de vista, las represas van mitigando la fuerza de las crecidas y la van ser casi que administrando. Pero abrirlas todas al mismo tiempo es contraproducente. Pero es que no casi la mayoría de las que están ahí son de pasada. Okay. Entonces el agua pasa automáticamente y sí manejan unas compuertas laterales para cuando ya el flujo es más grande. Podría ser que eso también entrara dentro de un plan contingente que es muy fácil. Tenemos muy buenos técnicos que se puede modelar para ver cuáles son las condiciones de volumen bajo diferentes intensidades o acumulación. Lo que sí es cierto es que no se pueden dar, y tocas un perfecto punto. Hay 8, 9, 10 hidroeléctricas en cascada en el río Chiriquí Viejo. Eso debe tener una mejor administración y a un nivel más alto en los casos de desastres que se aproximen. No se puede estar viendo qué sucedió y no hice nada, y volver a pasar y qué sucedió y no hice nada. Ya es hora de que se tomen las medidas para poner un protocolo y que funcione en los casos de desastres o de que se prevé que tengamos un nivel anormal de precipitaciones. Porque lo que ha pasado va a seguir pasando. Viene noviembre, es la época de Bayano y comienzo de diciembre. Sí. Por ahí se habla de que puede haber otra tormenta tropical que viene por las Antillas Menores y que podría tocar Centroamérica nuevamente. Hey, manos a la obra. No estemos reaccionando. Seamos proactivos. Si no, vamos a seguir teniendo estos problemas, mi estimado Fernando. Pero, es decir, la ACP tiene protocolos claros. ¿Son aplicables estos protocolos de la autoridad del canal para el resto del país? Yo diría que lo de la ACP es mucho menos complejo porque tiene dos represas grandes, que son las represas de Gatún y la represa de Miraflores. Entonces es más manejable. Pero también podrían ayudar a establecer el protocolo. Aquí lo que hay que establecer son reglas y que se cumplan y que no queden a criterio de que yo voy a esperar el último momento para abrir, y cómo debe ser la sincronía, que tú bien lo mencionas, en la apertura, pero que en mi punto de vista, el impacto de las represas a lo largo del río tienen un impacto que debería permitir que las crecidas fueran mitigadas en alguna medida. En este caso de ahora, Progreso se llenó de agua, pero si no hubiéramos tenido, se inundó un poco Progreso, el nivel creció, porque Progreso fue el punto más bajo, desde toda la caída de agua hasta Progreso. Pero
no, yo creo que tú me hablas de Río Piedras. Tú me estás Ujú. hablando de una crecida en el Río Piedras, que fue la de hace poco. La de anterior, de hace 30 años, fue la del Río El Chiriquí. río Chiriquí. Entonces, lo que sí es cierto es que, es que si no hubieran estado este poco de represa, yo creo que la condición de progreso hubiera sido mucho peor, de verdad, de Bueno, verdad. ahí Yo creo que existe el antecedente de los años, inicio de los 70 en Boquete, que también sufrió una inundación inconsiderable en el río Caldera. Es decir, sí, sí, las represas, lo que yo creo que todos nos preguntamos es, ¿son una ayuda en momentos donde llueve de forma tan desproporcionada como esto? O al contrario, se convierten en esos embalses listos para vertir y a sálvese quien pueda. bueno, ese es el punto, ese es el punto. Por eso es que es necesario este protocolo y por eso es que es necesario esta autoridad suprasistema en los Sí, casos de estas situaciones para que nadie esté haciendo lo que le dé la gana y tengamos una orquesta desafinada correcto. con las condiciones que pueden pasar. Y esto hay que hacerlo urgentemente. Esto no se puede posponer. Esto hay Listo. que hacerlo mañana. Bueno, pues está también escribiendo el exdirector de SINAPROC, Arturo Alvarado. Todas las represas tienen protocolos. Son distintos estos protocolos, dependiendo de cada Eh, represa. claro, pero la condición es, ¿los obedecen? Yo te puedo decir que estoy casi seguro que no los obedecen. Aquí hay dos cosas que hay que hacer. Hay que poner alertas tempranas, aguas arriba, en los principales aportadores de agua al embalse Claro, y que esa información sea compartida, número uno. Al momento de tomar las decisiones de apertura, hay que tener esta superente que tome las decisiones, que tenga al dueño, que tenga al centro, que tenga ¿cómo se llama? A SINAPRO, que tenga al Ministerio de Gobierno o a un ente que esté viendo la parte social, aguas abajo, de cómo se reubica la gente en caso de que fuera necesario. Acá sucedió que en el 2010, que mientras el ministro Mulino estaba trabajando, reubicando la gente y ver cómo la arreglaba, abrieron la represa la en Bayamo. represa del todo. Entonces, ¿de qué sirven que si esos protocolos no se revisan, no tienen alguien a un nivel más alto que esté diciendo, vamos a hacerlo así? Yo soy el que doy la orden de cuándo vas a ir abriendo, porque aquí cada quien lleva aguas para su molino. Claro. Y Bueno, y el entonces agua, eso hay que arreglar. yo creo que lo que vale la pena también recalcarle a nuestros televidentes es que en ese momento el agua es petróleo, es decir, eso es dinero. Por eso Claro, hay esos protocolos claro, de aguantar el agua hasta donde más se pueda. Porque al final, claro. eso que pone a girar a Claro, esos dinamos es dinero en efectivo. claro. Y entonces la autoridad de medio ambiente debe revisar el protocolo aprobado de medio ambiente para decir, espérate, vamos a empezar a revisar esto. Claro. Y se debe crear esta institución con alguien que tenga fuerza económico-política, como el ministro de la presidencia, que además es el jefe Sí, el de la gabinete. Secretaría de Energía. Y por ahí se va armando un equipo a donde tengan que ir a decir, me está pasando, tengo señal, viene más agua, y no esperar hasta el último momento. Así es. Esperar hasta el último momento es lo que está trayendo todas estas consecuencias. Así es. Ingeniero Juan Urriola, exsecretario de Energía.